Jacobo Greenberg Silverbaum. El doble. Capítulo 9. Las leyes de la inexistencia del azar. Decía antes que un acto de observación modifica lo observado. Si un sujeto logra observar todos los acontecimientos relativos a un suceso, junto con sus relaciones, probablemente activará los colapsos de las funciones de onda y las líneas del mundo claves que harán realidad sus observaciones internas. Existe una ley en el chamanismo que dice que cuando se logra construir un modelo perfecto de la realidad, esta última acontece tal y como ha sido inscrita en el modelo. Esta ley de la analogía es aplicable al pensamiento, de tal manera que un acto de modelaje interno de la realidad influirá en ella en forma poderosa. Si aceptamos la existencia de seres que en su evolución han alcanzado niveles de autoalusión muy poderosos, podríamos afirmar que los actos de pensamiento, modelaje interno y contemplación de estos seres afectan la realidad, determinando en ella la inexistencia del azar. Si llevamos esta consideración hasta su extremo, podríamos hablar de la existencia de un Dios todopoderoso, capaz de colapsar todas las funciones de onda del universo, determinando las líneas del mundo a través de las cuales fluye la realidad. En un nivel íntimo y profundo, todos los chamanes aceptan la existencia de Dios y de su participación primaria en la existencia del azar. Sin embargo, consideran que la voluntad de este colapsador primigenio está contenida en las leyes de la naturaleza y que éstas son precisamente las leyes de la inexistencia del azar, modificables por la voluntad del observador, pero generalmente vivas y autónomas, siguiendo sus propias causas. La más común y notable de entre estas leyes es la que considera que existe un efecto o una respuesta ante una o varias acciones. Esta ley no especifica ni detalla el retardo o latencia de aparición del efecto. Este debe madurar para hacerse visible y afectar al originador del mismo. Dependerá de la bondad o maldad de las acciones, el carácter y la cualidad del efecto que se obtenga. La definición de la bondad o maldad de las causas y sus efectos depende, en parte, de las consideraciones restringidas de una particular moda o cultura. A esta ley la llamaremos ley de causa-efecto. Una segunda ley afirma que los acontecimientos de cualquier nivel son un modelo de lo que sucede en cualquiera y en todos los demás niveles. Ya habíamos analizado la sincronicidad y sus fundamentos, que dicen que cualquiera de las partes de una totalidad contiene la representación de ésta. Esta ley se denomina ley de sincronicidad. Una tercera ley considera que existen diferentes niveles o grados de participación en la inexistencia del azar, dependiendo de la mayor o menor distancia de los distintos colapsos de la función de onda con respecto al emanador primario. Estos niveles están directamente relacionados con la duración del presente de los colapsadores y con su gran capacidad autoalusiva. Mientras mayor sea la duración del presente y la autoalusión, más cerca se encuentra el sujeto de la experiencia del observador y mayor es su influencia sobre los acontecimientos. Esta ley tiene que ver con la localización del observador en los diferentes orbitales de la conciencia. Una localización en un orbital de alta sinergia, asociado con mayor duración del presente y capacidad autoalusiva, equivale a un nivel más poderoso en la determinación de los patrones de inexistencia del azar. Esta ley se denomina ley de sinergia y podrá explicarse con la mayor o menor influencia que posee un campo neuronal para modificar el campo cuántico. Mientras mayor sea la neurosinergia del campo neuronal, mayor será su influencia sobre el campo cuántico. Una cuarta ley postula que la activación de un patrón de acontecimientos ocurre cuando se logra sobrepasar un umbral o masa crítica.
En términos sintérgicos, esto implica la necesidad de que una cantidad crítica de campos neuronales funcione en un cierto nivel energético para dar lugar a una modificación correspondiente del campo cuántico. Algunos grupos de meditación, inclusive, han propuesto una aproximación estadística para determinar masas críticas. A esta ley la denominaremos ley de umbrales. Una quinta ley postula que los cambios se inician en las zonas de la conciencia de mayor sutileza e invisibilidad, cerca de la propia matriz de coherencia del campo cuántico, y después activan niveles de disminuida sintergia hasta aparecer en el universo de los objetos visibles. A esta ley se le denomina ley de gradientes. Una sexta ley afirma que la calidad de la materia depende de la calidad de la conciencia que interactúa con ella, ley de la calidad. Una séptima ley dice que el establecimiento de un sujeto en un nivel de conciencia hace que sea partícipe de todas las correlaciones de ese nivel y de todos los eventos de sincronicidad de ese nivel. El sujeto se encontrará con otros sujetos del mismo orbital y participará con ellos en todos los acontecimientos que hacen de ese nivel un conjunto coherente de correlaciones, un cosmos integrado. A esta ley la llamaremos ley de correspondencia. Podríamos enumerar otra serie de leyes, como la ley de los orbitales, que afirma que cada orbital de la conciencia es una mente y corresponde, como ya hemos visto, con zonas de congruencia sintérgica del campo cuántico. O la ley del desarrollo, que sostiene que todo ser sintiente está sometido a experiencias que debe aprender a dominar, con el objeto de avanzar en su desarrollo como conciencia. Este avance es obligatorio, pero sus tiempos dependen de la individualidad de cada sujeto. La existencia de la individualidad nos conduce a la necesidad de contemplar la ley general de la libertad. Un ser humano pasará por varias etapas determinadas en su ser genético y biológico. Primero, será un bebé, luego pasará a la niñez, la pubertad, la adolescencia, el estado adulto y la vejez. No existe liberación de estas etapas, pero la forma y el tiempo exactos de su transcurso están ligados a la libertad individual. Esta ley de la libertad tiene sus gradientes, observándosela con mayor claridad a medida que el desarrollo avanza. Inclusive, desde un punto de vista filogenético, se le puede observar especies poco evolucionadas y con un grado de individualidad restringido entre sus miembros son menos libres que un ser humano completamente desarrollado. A su vez, ontogenéticamente, un niño es menos libre y más dependiente que un adulto. En general, la libertad humana depende de la capacidad de no identificación, en otras palabras, de la capacidad autoalusiva. En conclusión, algunas de las leyes de la inexistencia del azar son ley de la analogía, ley de causa-efecto, ley de sincronicidad, ley de sintergia, ley de umbrales, ley de gradientes, ley de la calidad, ley de correspondencia, ley de desarrollo, ley de la libertad.